¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a pintar este ser de forma rápida, vamos a intentar acabarlo. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Gente, los quick markers de las quick gen, los rotuladores de las quick gen. Son las quick gen metidas en un rotu. ¿Para qué público va esto? Pues esto tiene un público bastante concreto. Al que le guste pintar con pincel, le tenga el dominio a las diluciones de las quick gen, le mole probar, pues obviamente esto no es para esa gente. Esto es para gente que quiera directamente coger el rotulador y ponerlo, no calentarse la cabeza. Gente que tenga 50 capas igual en el ejército que pintar y quiere siempre utilizar el mismo color, con la misma dilución, con el mismo acabado. Para gente que se esté iniciando en la pintura, bastante recomendable. Para todo eso van de lujo. A ver, wood. Yo voy a utilizar estos dos colores para darle color a lo que viene siendo toda la mini. Para darle color. De hecho voy a coger también algún tono hueso. Para darle color a toda la mini y ver cómo la vamos a ir haciendo. A ver, me voy a coger un tono hueso. ¡Ah! ¿Cómo lo utilizo? Lo he probado muy poquito. Mira, esta miniatura la hice entera con los rotuladores. No le miréis cosas que tiene. No le miréis los agujeros y todo eso, que esas son cosas que hago yo en mis ratos libres. Esta miniatura está pintada con los de esos y luego un lavadito. No tiene nada más. Está pintada en 30 minutos. Se le quita el culo al rotulador. Mirad, vamos a utilizar estos tres colores. Que son Light Leather, Human Flesh y Space Magenta. Estos tres. Para ir pintando pues lo que viene siendo toda la mini. Ya luego veremos ver lo que hacemos. Hay que quitarle el culo. ¿Y yo cómo lo utilizo? A mí me gusta utilizarlos de esta forma. Mirad. Vamos a empezar con el marrón, con el Light Leather. ¿Yo cómo lo utilizo? Hay que apretarle el culo para que vaya cayendo la pintura. Mirad. ¿Veis cómo va cayendo? Que vaya cayendo mucho. Estas pinturas, recordad, funcionan por gravedad. Necesitamos poner buenas capas. No lo he agitado, soy un desgraciado. Primero agitarlo, ¿vale? Haced lo que digo, no lo que hago, por favor. Siempre haced lo que digo, no lo que hago. Y lo empiezo a machacar contra la paleta. Que vaya cayendo exageradamente. ¿Veis cómo lo voy dando? ¿Por qué? Porque me dejo una gota aquí con la cual luego puedo ir cogiendo más pintura, porque si pintas muy rápido, la pintura cae más lento de lo que tú pintas. Entonces llega un momento en el que esto no está funcionando por gravedad. ¿Que lo queréis aguar un poquito? Pues simplemente poneros una gotita de agua aquí. Estas son tácticas ya de pro, ¿eh? Os ponéis una gotita de agua aquí, por si veis que cubre mucho y lo queréis aguar un pelín. Y ya con esto, pues vamos tirándole. La aplicación más fácil no puede ser, gente. O sea, esta aplicación ya es muy fácil. Porque aquí ya te olvidas de diluciones y te olvidas de todo. Si vais muy rápido pintando, os repito que vais a gastar la pintura antes de lo que carga. Por eso yo tengo aquí estratégicamente mi gota en la paleta. Para cuando esto suceda, poder seguir pintando. Entonces me llevo lo mejor de los dos mundos. ¿Qué os parece? Buenas noches. Buenas noches, Fractal Destruction. Y Alberto dice, ojalá uno de Warcraft. Bueno, si sale uno de Warcraft, madre mía, como si sacan a Varian, mi personaje favorito de todos los tiempos, de todos los videojuegos. Varian Green. Sacan a Varian, me da un telele a mí. Tardan lo mismo en secar que las quick gen. O sea, son como unas contras. O sea, idem a las contras.
Tardan en sacar, pues depende de la cantidad que pongas, pero tampoco demasiado, ¿eh? Si pones mucho, 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 pues la gota pues tarda más. Si no pones demasiado, pues tarda 7-8 minutos, yo creo. Con estas capas que estamos poniendo, yo creo que en 7-8 minutos está listo. Lo que tarda en terminar de aplicarlo en toda la mini. Quiero hacer variaciones. Porque, por ejemplo, ahora voy a pasar al Space Magenta. Que le vamos a hacer la misma táctica. Hombre, señor Dani, ¿qué tal está usted, caballero? Dejamos caer pintura, le aprieto en el culito para que caiga una buena gota. Ya tengo la gota, mojo un poquito en agua. Y nos vamos. ¿Le meto un poquito más de zoom? ¿Queréis que le meta un poquito más de zoom? Si veis que cae mucha gota, la escurrí en la paleta. Eso ya os lo va pidiendo la mini. Vale. A mí me gusta que se vayan mezclando los colores, sobre todo en criaturas así orgánicas, que no haya como una zona clarísima que corta, pon el hueso y empieza la piel, sino que se vayan como mezclando. Dice, hola José, mi pintor español favorito. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿qué tal estás? ¿Funden bien en húmedo? Sí, las Quick Gem funden bien en húmedo. Yo la utilizo... Casi se me escapa. Iba a decir, precisamente en no sé qué la utilicé, pero es que no puedo decirlo porque todavía... A ver si me sacan en el artículo. Esta vez sí he llegado a tiempo. Creo. Creo que os va a encantar. Está... Está muy guapa. Funden bien en húmedo, pero tenéis que ser rápidos, perdón, porque estas pinturas, es cierto que tarda, donde hay mucha acumulación, tarda rato en secarse, pero las zonas así más lisas se secan de momento. Me estoy dejando trozos sin pintar a propósito porque todavía hay que meter el Human Flesh. Estoy dándole... Con el Human Flesh lo que voy a hacer es terminar de rellenar todo lo que falte. Todo lo que falte, para que se quede bien... lo diré. Pues como mezclado, todos los colores ahí integrados. Vale, yo creo que con esto ya le puedo dar con el Human a las distintas partes que faltan, a todo lo que hay en blanco. Siempre cuando trabajamos con estos tipos de pintura hay que eliminar todo el blanco. Obviamente, este tipo de rotuladores no tienen el mismo acceso que un pincel. Eso es una desventaja en ese sentido. Ventaja en la velocidad. Esto a pincel se tarda mucho más en hacer porque más que siempre, simplemente que tengas que estar recogiendo la pintura de la paleta y aplicándola sobre la miniatura, controlando que siempre vaya con la misma dilución, la carga del pincel. O sea, si eres técnico, lo otro lo haces de forma automática, está claro.
Pero si no tienes todavía mucha técnica y en todas esas cosas pecas un poquito, pues obviamente con el rotulador vas a ir un por 3 de rápido. Eso es un hecho. Indiscutible. Mi recomendación, que os pilláis un par de colores que os guste, que utilicéis mucho, que los tengáis que utilizar en superficies que pintáis muy asiduamente, recurrentemente, perdón, y lo probéis. Y ahora vamos con el Human. Que el Human, pues es un tonito hueso. A mí me gusta. Es piel y hueso. Depende para qué lo uses. Es como lo de culo o codo. Pues puede ser las dos cosas. Puede ser culo y puede ser codo, lo que queráis. Dependiendo de las circunstancias. Como veis, ahora el resultado, pues obviamente es bastante flojete, ¿no? Porque solamente le estamos dando color. Luego vamos a tener que ir a las legendarias. O sea, vamos a tirar de técnicas legendarias. ¿Cuál creéis que puede ser una técnica legendaria? Para empezar a solucionar estas cosas. Una vez que le hayamos dado color. ¿Cuál creéis? ¿A qué legendaria vamos a invocar? A ver si lo adivináis. No, el aero no es legendaria, tío. El aero no entra dentro de las legendarias. La aero es épica. Pero dentro de la legendaria no es. Exactamente. El pincel seco es una legendaria. Aerógrafo es épica, Joe, tío. No me puedes meter. No me puedes meter. Legendarias son el pincel seco y los lavados. Lavado y pincel seco son el combo de Auto Win, ¿no? Cuando juegas el típico juego de cartas que tienes el combo que estás deseando que te toque en la mano para ganar, lo único que tienes que hacer es soltarlo. Estrategia 0, pues igual. Pincel seco y lavado. Pues vamos a tirar de las legendarias. ¿Qué os parece? ¿Cómo va? Tengo algunos huequecillos blancos, ¿eh? ¡Uy! Es que tiene muchas patas. El CERM este. Creo que venden cosas sueltas. En el enlace que he compartido, meteros y mirad, porque creo que no, a lo mejor no tenéis que pillar la caja grande, que vienen 2 armies, pero sí que vienen... Ay, qué rabia me da que se me despegue esto. Sí que vienen, creo que venden las cosas sueltas, por si os interesa. Echarle un ojo. Me gusta mucho la estética. La estética está muy guapa porque es literal la del juego. O sea, parece que han cogido los diseños de los muñecos del juego y la han llevado a miniatura, tal cual. Por eso se ven como muy old school. Yo sé que se ven old school, ¿eh? O sea, hay cosas... Es muy... Warhammer de hace 10 años, ¿no? No recuerdo un poquito al Warhammer de hace 10 años, pero vamos, está hecho así adrede. Está hecho así para seguir la estética del juego de PC. ¡Ay, las patitas! Y nadie me dice nada. No le estoy pintando las patitas y nadie me dice nada. Que soy...
Ah, vale, vale. Sí me había avisado, perdón. Barniz Brilli y Agrax. ¿Barniz brillante por qué? ¿Por qué barniz brillante? Realmente no hace falta con las Quick Gem, porque las Quick Gem, todas las pinturas así de tipo contrast suelen tener un acabado ligeramente plasticoso. Aunque no brillen en toda su superficie, solamente en las zonas de sombra más profundas, pero no deja acabado, en el resto de zonas no deja acabado plasticoso, aunque esté incluso en las zonas mate. Vale. Vamos a meterle a la peana. A ver qué color. A ver, a los DL, dolía que sacara. De una montura cosmética del WoW que vendieron. Que vendiendo los juegos de StarCraft, joder. Pues que normal. Tío, y el WoW sigue dando guerra. Yo jugué durante muchos años, pero ya es que me llama la atención cero. Ya me llama el WoW me llama la atención cero. Para jugar, ¿eh? El lore me encanta. El lore me encanta, sigo viendo vídeos y demás, eso sí. Pero digo, para jugar, ponerme a jugar al WoW ahora, tío. Para que a mí me llamase el WoW fuese que le hicieran un rework, manteniéndose el juego tal cual, que yo entrase con mis personajes y tal, pero que fuera un rework a época actual, tío. Es que está súper... Para mí está muy desactualizado. Y la jugabilidad ya me aburría mucho, porque era como siempre más de lo mismo. A mí me terminó... Jugué muchos años, ¿eh? Jugué muchísimos años. Me quedé en Pandaria. ¿En Pandaria o en el siguiente? En el de Lord of Draenor. Creo que era Lord of Draenor. El siguiente, no me acuerdo cómo se llamaba. El de los señores de la guerra. ¿Alguno habéis probado los ratos estos? Ahora lo que voy a hacer, una vez que tenga ya que esto seque bien. Ah, una cosa guapa es que yo, por ejemplo, el otro día lo abrí, hace 5 o 6 días. Los vuelves a abrir y están tal cual. No se queda la punta dura, nada. Y si se quedase, la enjuaga un poquito con agua y vuelven a funcionar. Se supone que perfectamente. Se supone que perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero, quitar un trozo que me he dejado en blanco, que es que me da tosco. Eso es lo primero. Fijaros que cuando seca se empieza a ver cada vez más mate. Ahora le falta muchísima definición. Una vez que tenemos esto, le vamos a dar definición, como con la clásica técnica milenaria del pincel seco. Recordad, estamos haciendo una pintura rápida. Entonces, vamos a darle un pincel seco a cholón. No nos preocupemos si ahora... A ver, espera, primero tengo que ver el color. Vale, que no me quiero pasar tampoco. Magenta. Primero una mezcla de estos dos para la piel. Magenta y All Rose. ¿Por qué magenta y All Rose? Bueno, porque si aplico magenta directamente, como es prácticamente el mismo tono, no se va a notar. Necesito aclararlo. ¿Con qué lo aclaro? Pues lo voy a aclarar con All Rose para que sea un tono un poquito más cárnico natural, ¿vale? No tan saturadísimo como el magenta. Pincel seco, pues este plano, me gusta. Plano de Da Vinci, lo tengo que hacer la tira de tiempo, pero me gusta, para este tipo de cosas me gusta.
Aparte que el que tengo aquí al lado. No, obviamente. Y la clave está en secarlo mucho. Mucho, mucho, mucho. Hasta que pinte poco. Y vamos a pasar por toda la mini, pero ejerciendo muy poquita presión. Con esto que vamos a conseguir devolverle la definición, que ahora mismo se ve muy confuso. Vamos a marcarle todas las aristas de una forma súper sencilla y súper rápida. ¿Veis cómo le devuelve la definición? Escogiendo el color adecuado, sin ser demasiado estridente, pues va a quedar elegante. Si le metéis un rosa chicle, pues seguramente pues quede pues, menos elegante. Pero para gustos colores. Voy a compartirte en el grupo de StarCraft. Dale caña, tío. Muchas gracias. ¿Conozco a alguien de ese grupo? ¿Os gusta? ¿Os gusta cómo queda este color? ¿Qué os parece? Ah, no me seáis malos, que esto es lo que es, una pintura de juego. No me vayas a decir, pues me gusta más el Titus que has pintado. Porque yo te diré entonces, pues a mí también me gusta más. A ver, me salta bastante con lo oscuro que estaba, claro. Sí, sí, ahora poco a poco, de hecho lo voy a quitar de aquí. ¡Ah! Y se le ven todas las vergüenzas. Pues nada, no lo voy a pintar. Me niego, me niego. Luego le doy con el lavado y ya está. No me voy a poner a darle con el rotulador otra vez. Esto es una pintura rápida. A ver, esto es muy fácil hacerlo con pincel seco porque como es una criatura orgánica en la cual si se mezclan los colores nos viene de maravilla, pues entonces podemos aprovechar eso. Dependiendo de lo que vayamos a pintar, tenemos que saber qué técnica utilizar. Esto así como lo estamos haciendo, pues no lo podemos hacer en un marine espacial, porque obviamente pues vamos a manchar la armadura, que sería de un tono, con el color de la cara, que es de otro. Entonces tendríamos que tirar, pues, hacer otra artimaña. Tendríamos que hacer otras técnicas. No se puede pintar todo con las mismas técnicas. Ni conseguir... O sea, se puede pintar todo con las mismas técnicas, pero no es lo más óptimo. No es lo más óptimo. Como poderse se puede, claro. Por el grupo dice Girar de los Terras, José Locé. ¿A quién pondrá a pintar? Oye, a mí no me han dicho que tengo que pintar, ¿eh? De hecho, he cogido este porque es más sencillo. Para el directo, porque me lo quiero cargar entero. Pero yo voy a pintar a Reynolds para el vídeo de YouTube. Y por cierto, la primera que yo empecé fue Zeratul, que es un proto. La empecé en directo. Hace ya... Es el típico GAN que... Sí, exactamente. A ver, para los rotuladores, para hacerte un vídeo aquí pintando rápido. Pero esto poco a poco va increciendo, ya lo veréis. Ni limpio el pincel, ¿eh? Ni lo limpio. Le voy a tirar con green ocre.
Sí, 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 esta mini a pincel seco va... Ni limpio el pincel. Si tiene un poquito de rosa, pues eso que nos llevamos. Matices, matices. Tiene que estar bien seco. Esto es la clave, si lo haces en serie, pues se lo vas haciendo a todas a la misma vez y te cargas 10 de estos por una tarde tranquilamente. Así a este ritmo te cargas 10 de estos en una tarde. Si no nos da tiempo, hacemos otro directo rematándolo. Es que me he entretenido mucho al principio. Para no variar. Para no variar. Las patitas. Me he entretenido mucho. Me he puesto a hablar de Compose Flesh. Ahora consiste en darle a todo pincel seco. Y no solamente uno, vamos a intentar ir buscando exagerar las luces un poco. Luego cuando hago este tipo de directo, este tipo de pintura, me dice, luego me llegarán los comentarios de, pues no me gusta. Y yo le respondo, a mí tampoco. Y además con toda sinceridad, ¿eh? A mí no me gusta pintar tabletop. No me gusta hacerlo yo. Otra cosa es si lo veo. A mí habitualmente no me gusta mucho. Aquí es donde invado un poquito. Porque los zen tienen así como que invaden los colores, zonas de hueso. Y se va todo como integrando, ¿no? Hasta que llegue el punto en el que no se sepa muy bien, aunque se vea definido, pero no se sepa muy bien lo que es hueso, lo que es carne, ahí todo como una amalgama. Eso le sienta muy bien a este tipo de figuras. Porque encima parece como que te has puesto ahí a meterle tu tono y demás, y realmente pues que te has salido. Que te has salido con el lavado, que te has salido con el pincel seco, que te has ido saliendo con las diferentes técnicas. Y al final tú dices, ¿a qué mola, eh? Si es que lo he hecho a posta. Pero realmente no era muy aposta. Bueno, es aposta en el sentido de que lo estás permitiendo, ¿no? O sea, lo estás haciendo adrede sabiendo que te va a pasar. Entonces un poco de intención sí que hay. ¿Qué os parece cómo va? Regalazo en el chat. A ver, espérate. Membresía de regalo. Muchísimas gracias. ¿Por qué no me salta la alerta? Muchísimas gracias, tío. Te lo agradezco de corazón, tío. Muchas gracias. ¿Por qué no me salta la alerta? Tengo que configurar bien el directo de YouTube. Así los pintan en Bélgica, exactamente. Oye, yo creo que está quedando guapo, ¿eh? No sé vosotros, ¿no lo veis guapo? ¿Cómo está quedando? Mirad. Voy a meterle un amarillo hielo, por lo que pueda pasar. Un amarillo hielo. Un amarillo hielo al color este rosita. Vamos a sacarle algunos detalles a la piel. Bueno, detalles no, volúmenes. He dicho detalles, pero... Para lo que tarda está chulísimo. A ver, esto es también lo que es, ¿sabes? Esto...
Y ahora podemos ir con el Decompose Flesh a pelo. Marcándole los dientes para que tenga ahí un poquito de definición. Y si no... Y ahora le daremos con el Ice Hielo. Primero con este. Y ahora con el Ice. Sin entretenernos mucho, ¿eh? No olvidemos que esto tiene que ser rápido, 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 rápido. En cuanto empecemos a... Si nos empecemos a entretener, al final... lo que conseguimos es... romper la esencia de lo que va esta pintura. Que es cargarte varios muy rápido. Porque a mí ya me empieza a pedir como luces, las patitas, pero es que... Que no puedo, que frena, frena. Ice Hielo al Purple... A la Quick Gem, vaya. Para sacarle también el detalle. No nos vamos a complicar mucho más. Vale. Le metemos un poquito más de Ice Hielo. Para sacar algunos detalles más. Incluso podemos pintar las garras. ¿Por qué no? Y montamos la mini. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Se puede pintar? ¿Alguien me puede corroborar si esto se puede pintar con una luz verde? Vamos a la magia. ¿Por qué no? Esta es la clave de pintura rápida. Bombillita. Bombillita lo arreglan todo. Bombillita y barro. Barro, bombillita, bombillita, barro. Sangre. Son compis. Todo eso son compis. Eso por ahí. No sé si hacerle luces aquí. Gente, ¿eso va iluminado o no? Fluorescente. En imágenes no me sale diferencia de ellos, es como lo que tienen los tiránidos. Le pongo los ojos brillantes. Uepa. Se me ha mezclado un poco con blanco. Que tenía en... Simplemente para achicarle un poco el cerco. Voy a reducirle el tamaño del brillo.
Equivocarnos nos vamos a equivocar siempre cuando pintemos, vamos a fallar. Lo bueno es saber en qué estás fallando y cómo solucionarlo. Muy importante el criterio. Y es muy importante que confiéis en lo que estáis haciendo vosotros, sin la necesidad de la aprobación de nadie. Muchas veces lo estáis haciendo bien y necesitáis como que si alguien nos dice que está bien, no confiáis. No lo veis guapo. Y luego os dice alguien, hostia, qué guapo. Y ya es como que lo veis guapo. Necesitáis pillar esa confianza. Necesitáis pillar esa confianza. Vale, voy a repasar los dientes un poco. Se me han manchado mucho de verde. Se me han manchado mucho de verde porque no estoy metiendo mucho la cabeza para que veáis. Y entonces estoy trabajando de muy lejos, de mucha más distancia de la que suelo trabajar habitualmente. Entonces me está costando un poquillo. Y aparte que estoy intentando ir muy rápido también. Y las prisas no son buenas en este hobby. Incluso para mí. Vale. Ahora mucho mejor. ¿Qué le falta ahora? Iluminar este verde con amarillo hielo. Y vamos a empezar a sacar luz. Primero en el ojo este tuerto. No sé lo que le ha pasado. No sé si es que le ha caído pegamento. Ya no sé. Algo le ha pasado. Y no nos vamos a entretener mucho más, ¿eh? Si queréis recuperar color, decís, uy, es que ha perdido verde. A mí me ha quedado el verde muy flojo en cuanto a potencia de color. Y es porque se me ha mezclado con blanco en el aerógrafo, pero no pasa nada. Siempre podemos coger a pincel y levantar ese verde. Repito que siempre es observar lo que está pasando y actuar en consecuencia. Nunca sale nada a la primera. Oye, ¿qué os parece? ¿Cómo va? Le voy a meter el lavado que debería haber hecho antes. La miércoles, pues que ahora no puedo tocar los ojos. ¿Con qué le voy a hacer el lavado? Pues vamos a utilizar el Wood Grain Grass. Wood Grain Grass. Diluido un poquito. ¿Para qué esto? Para darle un poquito más de definición a algunas partes. Pincel grande. Ande no ande. Y encima lo va a integrar todo. Pero tiene que ser, repito, aguado, más de lo que ya viene de por sí. Y a todo. Puede ser que la miniatura se nos oscurezca un poquito. ¿Qué hay que hacer? Pues recuperarle en algunas zonas muy específicas los pinceles secos. En algunas zonas muy específicas, no hace falta que sea a todo.
Aquí tengo que tener cuidado porque como tengo lo de los ojos, que ahí es donde la he liado. Al bañar toda la miniatura, lo que estamos haciendo es crearle un filtro que como da color a todo, automáticamente todo se ve en armonía. ¿Por qué? Porque comparte color. Ya de por sí compartía bastante. Hemos hecho que compartiese todo mucho color. Pero ahora más. Y si encima ahora hacemos un pincel seco en luz que también siga compartiendo, invadiendo varias zonas a la misma vez, lo que estáis haciendo es potenciar muchísimo la armonía. Que todo parezca que está en el mismo sitio. Que no se vean el brazo por un lado, la cabeza por otro, tal. Que se note que está todo en el mismo lugar. A ver si le voy a pegar con el aero para que seque. Pintándolo así como yo lo he hecho, en una tarde hacer 10 de estos tranquilamente, ¿eh? Porque hemos tardado más en tiempos de espera de secado y demás que en otra cosa. Hemos estado pintando aproximadamente unos 30 minutos. Y si hubiéramos hecho varios a la vez, se optimizan tiempos, claro. Esto es una maravilla, los lavados estos nuevos. Una locura. Los meto yo hasta en la sopa ya. A mí me encantan. Yo no sé vosotros, pero a mí me encantan. Yo los diluyo un poquito siempre. Mirad qué tono. Mirad qué tono. Oh, en la cámara no se aprecia como es. Pero en mano tiene un tono guapísimo, terroso. Porque hasta el rosa, que en la cámara se ve muy rosa, es como un rosa terroso. Los tiempos estos de secado es lo que más tarda. Vais pintando en el filo de la peana en negro. Ahí adelantando. Ahí adelantando. Que está muy feo ahí en gris. Siempre me gusta quitarlo. Vale. Pues esto si se quisiera se puede dejar así. Lo podemos dejar así o yo recomiendo meterle un pincelito seco ahora que le haga pop tanto en las garras como en las zonas laterales de la piel y en la parte de arriba del caparazón. Porque es que ese pincel seco es el que le va a dar la potencia. Utilizamos el último que hubiéramos utilizado. Por ejemplo, este era el Brown Rose con el Decomposed Flesh, creo que era. En la piel. No está seco del todo. Y me la puede liar como toque una parte que no esté totalmente seca. Me la puede liar mucho. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar no tocar las partes más. Buscando ese pop. Pero bueno, yo creo que se entiende el concepto. Ahora con Decomposed Flesh y Ice Yellow le vamos a dar las garras. ¿Veis cómo vuelve a salir los detalles? Pero 100 veces más integrados de lo que estaban antes. Y no he podido hacerlo súper perfectísimo por el timing, ¿no? Porque
No me ha secado del todo, entonces tengo que ir con mucho cuidado. En algunas zonas no le he dado. Pero bueno, yo creo que se entiende. A un arbusto por aquí. Obviamente no lo voy a pegar todavía, porque no me voy a poner con el pegamento, porque no lo tengo aquí básicamente. Y otro aquí. Y con esto y un bizcocho, nos hemos pintado la miniatura completa. En menos de una hora, ¿eh? En un ratillo. ¿Qué os parece? Está guapo el Celi, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. ¿Que cómo le daría más detalles? Pues ya tienes que ir a perfilado, ya tienes que ir, empezar a perfilar y veladura. ¿Qué os parece? Esta aguanta mejor el zoom. O sea, el bicho este, el demonio este, tiene como 4 veces más tiempo que el Cell. Así que, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que hayáis divertido mucho, que hayáis aprendido. Nos hemos marcado una miniatura en una horita. Que si lo hubiéramos hecho en serie, pues podríamos haber terminado casi con 3 a la misma vez, porque con los tiempos de espera hemos tardado más que otra cosa. Así que, nada. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, seguramente. Gente, un abrazo. Bye bye.